Toño, hoy sí que dejó chillando la víbora el presidente Andrés Manuel López Obrador y estarán en el suelo como haciéndose las víctimas los Ciro Gómez Leiva y estos personajes que eran invitados al búnker de García Luna y que hoy callan como momias, Toño. ¿O no? O simplemente van a intentar, Vicente, público consentidor, omitir lo que se dijo en la conferencia mañanera. Lo he estado buscando en algunos medios de comunicación y lo están tratando de omitir, de hablar de otro tipo de cosas. Vamos a ver si Ciro en su programa mañanero también, el programa matutino que tiene, habla algo al respecto. Te saludo con muchísimo gusto. Te mando un abrazo, querido Vicente, desde aquí, desde Chicago, y se lo mando también al público consentidor. Y sí, son declaraciones extremadamente fuertes que hay que decirlo, Vicente. Las hemos hecho aquí en Sin Censura. El presidente dice que solamente es Anabel Hernández, que solamente es Dolia Esteves la que saca la información sobre Genaro García Luna, todo esto que tiene que ver con Felipe Calderón. Yo estoy feliz de que no haya mencionado Sin Censura, porque luego la gente se puede ir por otro lado, y porque somos un medio independiente, pero tiene toda la razón. Es lo que venimos denunciando una y otra vez nosotros, los independientes, los periodistas independientes en las redes sociales, que se hable con total pluralidad, con absoluta verdad, con justicia, pero no. Incluso defienden en los medios tradicionales a Genaro García Luna. Acuérdate de esta entrevista que le hace de tapete a Felipe Calderón Leo Zuckerman, en la que cuestiona que se le hace raro que hayan arrestado a Genaro García Luna, Vicente. Pues a Leo Zuckerman tampoco le va a cuadrar mucho lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. El presidente criticó a los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, hay que decirlo, y opositores, por guardar silencio en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalando que sus opositores prefieren ocuparse de hablar mal de él que pedir perdón por haberse relacionado con alguien acusado de diversos delitos como García Luna. Lamentó que sean pocos los periodistas como Anabel Hernández y Dolia Esteves quienes están publicando documentos que imputan a varios de los exfuncionarios del gobierno del entonces presidente panista Felipe Calderón. No se dice nada en los medios de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón. No hay información en el Universal, en Reforma, en Proceso, en radio y en televisión. ¿Qué pasa? ¿Por qué el silencio?, cuestionó. Indicó que en temas como ese debe existir autocrítica, ya que hubo medios de comunicación que en su momento calificaron a García Luna como un super policía que debía ser un ejemplo a seguir. Y mencionó a periodistas como Ciro Gómez Leiva. Le faltó por ahí mencionar la columna que escribió Raimundo Rivapalacio en su momento, hablando del famoso búnker. Carambas, creo que es válido que iniciemos con esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta crítica que es brutal y que sabe que tiene toda la razón. Nosotros lo hemos dicho. ¿Cuándo van a hablar los medios grandes, los medios tradicionales? Con el mismo énfasis que lo hablamos en los medios alternativos e independientes. Y todavía estos cabrones que se sienten vacas sagradas, que se sienten tocados por Dios, tienen el descaro de criticarnos a nosotros, quienes a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras estridencias, somos más honestos que ellos. Fuera máscaras. Eso es lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso lo odian. Y por eso nos odian a nosotros también. Porque saben que estamos del lado correcto de la historia. Porque tenemos los pinches pelos de la burra en la mano, la verdad y la autoridad para decir estas cosas. Suéltelo, Ceci, para que les arda más lo que dijo el presidente en la mañanera sobre estos que callan como momias. Mi jefe de la Nación, muy buenos días. Buenos días a quien nos ve y a quien nos escucha. Carlos Pozos, Lord Molécula Oficial. Presidente de México, hablando sobre corrupción, mi profesor y colega Ignacio Rodríguez Reina, en una investigación en Quinto Laboratorio, encontró que el lunes 4 de junio del 2018, a las 17:47 horas, se dio la operación Hermes. Esta operación la ordenó el titular de la UIF, Orlando Suárez López. Ordenó que 722 cuentas bancarias fueran descongeladas
de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores por un total de 1,000 millones de pesos y 18 millones de dólares que favorecían o favorecieron al narcotráfico y a empresas ligadas con la corrupción de la estafa maestra. Mi pregunta es, señor presidente, ¿este funcionario Orlando Suárez y su jefe José Antonio González Anaya, exdirector de Petróleos Mexicanos, exsecretario de Hacienda y cuñado de Carlos Salinas de Gortari, pudiera ser citado actualmente a declarar por qué motivo ordenó la autorización de descongelación de estas cuentas bancarias? Bueno, esa es una investigación que entiendo está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Y ellos seguramente van a informar sobre estos casos. La verdad, estaba el país muy mal gobernado, dominado por las mafias, por la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco. Una característica era el contubernio entre autoridades y traficantes de influencia. Bueno, regreso a lo mismo, a los lugares comunes, dirían los críticos literarios. No se dice nada en los medios de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Es Anabel Hernández, es Dolia Esteves. De favorecer el... Nada más. No hay información en el Universal, en el Reforma, en el Proceso, en los programas de radio, en los noticieros de televisión. ¿Qué pasa? ¿Por qué el silencio? Yo recuerdo que cuando este señor estaba en su apogeo, que era el super policía, ejemplo a seguir, llevaba a los periodistas famosos. Me acuerdo de Ciro Gómez Leiva, aunque se enoje Ciro. Y no hay que perder el sentido del humor. Los llevaba ahí a un búnker que tenía García Luna. Ya ven cómo simulaban con aparatos, monitores. Eran como, ¿cómo le llaman a los centros estos de seguridad? Sí, pero este era como el C21, es como mi iPhone 26. Y salían de ahí, sorprendidos, admirados, todos ellos. En ese entonces creo que estaban en Milenio, iban por grupo, eran tours que les daba García Luna, y aplausos. ¿Y ahora? ¿Y dónde está la autocrítica? ¿Y por qué no ofrecen disculpa?
no se dice nada. Ayer, una nota internacional. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. A la nota internacional a la que se refería el presidente es la de el rey emérito de España, el papá del actual rey, quien fue absuelto de los cargos de soborno y corrupción que enfrentaba. Y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la razón en todo, de pe a pa, como decía mi nana, que en paz descanse. Primero, hay que reconocer que es Lord Molécula, Carlos Pozos, a quien le mando un saludo. Yo insisto, podemos no estar de acuerdo en todo lo que diga yo y en lo que diga él, o como lo diga yo, como lo diga él, pero esta mano independiente, esta voz independiente como Lord Molécula es necesaria, porque de esto no hablan los de Milenio, los de Imagen, los de Televisa, los de Azteca. ¿Dónde está Irving Pineda, el gran periodista de TV Azteca, que cada vez que puede chilla porque se le echa encima a la gente? ¿Dónde están, pues, estos que se sienten grandes periodistas de México? Tiene que ser al que critican. Imagínese usted hablar de esto que publica Nacho Rodríguez Reina y que nosotros lo compartimos ayer. Yo pregunto, Toño, entre otras cosas, ¿desde hace cuánto tiempo no entrevistarán a Anabel Hernández en Televisa o en TV Azteca? ¿Por qué será? ¿La han entrevistado en Televisa o en TV Azteca? Pregunto. ¿Desde No, hace según cuánto yo no la no, según yo entrevistarán? no, Vicente, según yo ni siquiera he estado ahí. La única que sé a lo que mejor en algún entrevistó a momento, Anabel pero Hernández, no. la No, pues única lleva que sé años. que entrevistó a Anabel Hernández fue Sabina Berman. Así es. Ah, ahí tienes. No, y lleva años, ¿no? Son estos espacios en los que pues se metía muy por debajo, ¿no? Los espacios que se llaman allá muy noche y de los que no se hablaba en los medios convencionales. Pero yo estoy de acuerdo contigo. En efecto, este tema, el tema de Genaro García Luna, acusado aquí en los Estados Unidos, mire, en Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína a este país y de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga, no lo tratan en Televisa, en TV Azteca, en Imagen con Ciro Gómez Leiva, en Milenio, en Reforma. En Reforma están, Vicente, preocupadísimos por las declaraciones de Marco Cortés sobre el programa Sembrando Vida. En Reforma están preocupadísimos por lo que le dijeron unos padres de familia, unos familiares al presidente ayer en Veracruz, porque no los atendió. Esa es la preocupación. Y yo, Vicente, no sé tú, no sé la gente que nos está viendo y nos está escuchando, estoy preocupadísimo, definitivamente, porque el gobierno de un expresidente está siendo vinculado al crimen organizado. Su mano derecha, ese hombre con el que Felipe Calderón jugaba gocha y a las escondidas en Los Pinos, está detenido aquí en los Estados Unidos. Imagínese usted. Y de eso no hablan en los medios de comunicación. Es verdaderamente frustrante. Y porque nosotros sí entrevistamos a Anabel Hernández y porque Anabel tiene ese gran detalle con el equipo de Sin Censura de concedernos entrevistas, de hablar sin pelos en la lengua de casos como el que exhibe Nacho Rodríguez Reina, casos como el de Genaro García Luna, el tema de Calderón, la Barbie y todo esto. Es que tenemos que decirlo. Aquí está la información. ¿Dónde están los periodistas comprometidos con México? ¿Dónde están los medios de información mexicanos comprometidos con la verdad? Hay que rescatar esto de ayer, de la entrevista de Anabel Hernández, ya que el presidente da pauta, da pie, abre la puerta, échelo, Ceci. Pero no sorprendería que se le hayan descongelado los bienes a la gente del Azul, a la gente del Chapo, a la gente del cártel de Sinaloa en el último respiro del gobierno de Enrique Peña Nieto, entendiendo todo lo que nos has planteado en tus libros. No sorprendería, pues.
Pues no lo sé, no sé si esa sea la palabra, si lo que me estás preguntando es si hay indicios claros de que el gobierno de Enrique Peña Nieto había estado colaborando y ayudando al cártel de Sinaloa. Sí, sí había estado colaborando y ayudando. Ahora tú estás señalando que en este reportaje no solo se habla del cártel de Sinaloa, por lo que entendí, por lo que te escuché, también se habla del cártel de Jalisco Nueva Generación y de un sinfín de grandes, diversas empresas. Entonces, pareciera, y digo a priori porque no he leído el reportaje, que más que un asunto dirigido a beneficiar a los carteles, fue un asunto generalizado de favorecer evidentemente a ciertos grupos. Habría que saber por qué razón, ¿no? Si habían hecho donativos a la campaña de Peña Nieto, si le debían favores, si habían sido prestadores de servicios en su sexenio. Me refiero, no quisiera yo, pero por lo que estoy entendiendo, no solo sobre el cártel de Sinaloa, sino sobre una gama de empresarios, incluso personas de otros carteles, factureros. Los factureros no forzosamente están todos directamente involucrados con el cártel de Sinaloa. Son ecuaciones que no se pueden decir, al menos yo así a priori tan fácilmente. Tendría que yo leer el reportaje, por supuesto, del compañero Rodríguez Reina, que bueno, que habitualmente es serio en su trabajo, así que, pero no, yo no lo leí. Anabel, vaya que si, como digo yo, ya ves que soy muy de dichos, dejaste la víbora chillando. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Me conoces y sabes que soy muy de dichos. Oye, dejaste la víbora. Sí. Dejaste la víbora chillando con esto de la Barbie. ¿De qué se reía la Barbie? Pues de lo que has destapado, que andaba informando al FBI, a la DEA entre 2008 y 2010. Vaya bomba de la que pues ni se pronuncia Felipe Calderón. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Bueno, estamos realmente en este tema de la Barbie ante una situación realmente muy delicada, muy seria, que hay documentos que obran en la Corte de Atlanta, en Georgia. Son documentos judiciales, no soy yo la que afirma esto, son documentos judiciales, donde el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce que efectivamente Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, no solo era un narcotraficante que asesinaba personas, que organizaba masacres, que traficaba toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas a Estados Unidos, que hacía negocios con el Chapo, con el Mayo, y era un hombre muy cercano a Arturo Beltrán Leiva, sino ahora sabemos que aunado a todas esas actividades criminales, él era un informante importante del gobierno de Estados Unidos, particularmente de la DEA y del FBI. Y ahora sabemos que de 2008 a 2010, y esto queda asentado en este documento judicial, él informó sobre la gran corrupción que había en los altos mandos del sexenio de Felipe Calderón. Así se señala, así quedó escrito en los documentos de funcionarios de alto nivel del sexenio de Felipe Calderón y cómo estos trabajaban para los carteles de la droga, particularmente para el cártel de Sinaloa y para el cártel de los Beltrán Leiva, y cómo estos mismos funcionarios corruptos le entregaban a los carteles información sensible a cambio de dinero, incluso le entregaban, parte de esta información que le entregaban eran las identidades, fotografías y nombres reales de los agentes de la DEA encubiertos que trabajaban en ese momento, en ese periodo, en distintas partes de México, lo que conlleva, imagínate, poner en riesgo su vida. Bueno, los funcionarios mexicanos, a ese grado llegaba su corrupción, su abuso de confianza del gobierno, del gobierno de Estados Unidos, que incluso hasta ellos los traicionaban y estaban vendiendo esta información a los carteles de la droga. En el documento no se señala específicamente, aún está bajo sello, aún está en secrecía, los reportes específicos ya al detalle de exactamente de qué funcionarios hablaba la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, pero yo lo sé, lo sabemos ahora, gracias a esta carta que él me mandó en noviembre de 2012, me la mandó a mí a través de su abogada,
y esta carta yo la publiqué como freelance en el periódico Reforma, en primera plana, en aquellos días de noviembre, pues donde la Barbie pues habló claramente de cuáles eran esos altos funcionarios corruptos del sexenio de Felipe Calderón. Toma otro nivel, otra relevancia, una carta con lo que hoy sabes, esta carta a la que te refieres y que hemos leído una y otra vez aquí en Sin Censura, con lo que dan a conocer estos documentos oficiales de una corte en Atlanta, Georgia, Anabel. Definitivamente. Absolutamente, la dimensión de la carta se vuelve mayúscula, porque aquí estaríamos hablando que Edgar Valdés Villarreal acusa, señala directamente al señor Felipe Calderón de haber encabezado reuniones de narcos que él mismo estaba presente. Y si le sumamos, recordarás que hace unas semanas platicábamos que Edgar, gente de Edgar, me ha revelado hace poco que Edgar Valdés Villarreal asegura haber ido a Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, acompañado de Arturo Beltrán Leiva. Ahora que sabemos que él era informante de la DEA y del FBI, y que el propio DEA y FBI y el gobierno americano en este documento afirman categóricamente que lo dicho por Edgar Valdés Villarreal en estas colaboraciones al gobierno americano es veraz, bueno, estamos hablando de una situación realmente terrible, donde implica directamente al presidente Felipe Calderón, implica directamente al que en su momento fue el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, que después murió en aquel avionazo a mitad de la Ciudad de México. Después implica al general Mario Arturo Acosta Chaparro, también encabezando reuniones de narcos. Lo que detalla Edgar Valdés Villarreal en esta carta, el propio general me lo había confirmado desde 2010. Habrá que recordar que el general fue ejecutado en la vía pública meses antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, fue ejecutado en 2012, y la información que yo tengo de gente muy allegada, muy vinculada al general, es que lo habrían ejecutado para garantizar que no dijera nada de estas reuniones, que bueno, ahora sabemos que este esfuerzo de quienes lo quisieron silenciar fue inútil, porque el presidente, García Luna, todos estos funcionarios corruptos que negociaban con los narcotraficantes, pensaron que estaban sentados con un narcotraficante más. Hasta ahora, pienso, deben estar enterándose, al igual que todos nosotros, a través de estos documentos, a través del reportaje que publica en Aristegui Noticias, que no era solo un narco, sino era informante de la DEA y del FBI, y que todo lo que pasaba ahí, él informaba al gobierno. ¿Qué dicen estos documentos judiciales? Ahí están las declaraciones de Anabel Hernández, parte de esta extensa entrevista que usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube Sin Censura TV, y la rescato para hacer la misma pregunta que hace el presidente en la mañanera hoy a planteamiento de Carlos Pozos, Lord Molécula, mi querido Toño. ¿Por qué de esto no hablan los medios grandes? Los grandes nombres del periodismo mexicano, ¿por qué callan ante este cochinero que se está destapando? ¿Qué tantos favores le deben a Felipe Calderón? ¿Qué tantos favores le deben a Genaro García Luna? ¿Qué tan coludidos o qué tan amiguis, si me permiten la expresión, eran estos funcionarios con los grandes nombres del periodismo mexicano, que ni buscan ni entrevistan a Anabel Hernández, ni retoman investigaciones como las de Ignacio Rodríguez Reina, y que de esto pareciera que les pasó de noche, Toño? Yo sigo preguntando, ¿qué carajos está pasando en este sector corrupto de los medios de comunicación? Como corrupto debería de ser nombrado el periódico Reforma, por no hablar de los nexos, de las ligas, de la hija del dueño de Alejandro Junco con la secta sexual Nexium. Como han callado en TV Azteca ante las chingaderas y las porquerías que se le imputan a Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas. Así como han callado en Televisa una y otra vez
¿Qué tanto, pues? Ojalá que el pueblo ya abra los ojos, cabrón. Pero creo que no vamos a tener respuesta a estas preguntas porque además son cobardes. Y qué gran poder tenía Felipe Calderón y Genaro García Luna, Vicente y público consentidor. Qué gran poder, qué redes manejaban, tanto en la presidencia como en la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo peor de todo, qué gran poder podrían tener si regresan a la política. Hoy es un Felipe Calderón, señoras y señores, que está siendo, como dice Vicente Serrano, arropado por los medios convencionales, por los medios tradicionales, que desfila con Adela Micha, con Ciro Gómez Leiva, con Leo Zuckerman, y todos se ponen de tapete ante Felipe Calderón. Todos lo protegen, todos lo abrazan. Ninguno de ellos habla al respecto de esta muy importante investigación, de esta acusación formal por el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos contra su mano derecha, contra Genaro García Luna, y todo lo que viene alrededor de estas acusaciones, lo que se ha venido dando a conocer, la carta de la Barbie en la que da a conocer Edgar Valdés Villarreal, que era Felipe Calderón el que encabezaba personalmente las reuniones de los narcos, estas investigaciones en las que se habla de que sabía de Rápido y Furioso Felipe Calderón, esto de que Edgar Valdés Villarreal era informante de la DEA y que está proporcionando datos muy contundentes, fue extremadamente contundentes sobre la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón. Es un Felipe Calderón que a principios del sexenio del presidente López Obrador le manda una carta rogándole para que le restablezca su servicio de seguridad, porque perdió ese poder. Y hoy intenta rehacerse de ese poder, señoras y señores. Hoy busca con su partido México Libre tener algún tipo de representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque yo sé que usted no va a votar por él. Yo sé que usted no va a votar por México Libre, pero nuestra ley es clara en cuanto a la representación política en nuestras cámaras, la representación plurinominal. Ahí tendría que haber algún representante de México Libre, tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y poco a poco se pueden ir rehaciendo de este poder. Es por eso que tenemos que seguir luchando por esta verdad con justicia. No lo va a hacer Televisa, no lo va a hacer TV Azteca, no lo va a hacer Imagen, no lo va a hacer Milenio, no lo va a hacer Reforma, no lo va a hacer El Universal. Estos medios de comunicación tradicionales, las radiodifusoras, las televisoras, los periódicos, las revistas, no lo van a hacer. Señoras y señores, usted sí, usted es el que tiene que abrir los ojos y usted es el que tiene que exigir claridad, que no lleguen estos supervillanos al poder, son supervillanos. Y entendiendo una cosa, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. No necesitamos mejores comunicadores, solamente necesitamos más honestidad, pero sí urge una mejor audiencia que exija más y mejores contenidos. Ese que sea el reto, humildemente se lo planteamos para todos.